Hola, soy el doctor Daniel Ruarte y simplemente quiero dar esta pequeña presentación sobre mi libro, Liderazgo y Eclesia. Este libro lo escribí en un periodo de varios años, muchos años. Es mi primer libro escrito y tomó muchos años, de mis experiencias en la Universidad de Azusa Pacific, de Life Pacific y en la Universidad del Sur de California, USC. Es parte de lo que he escrito aquí, mis reflexiones, parte de lo que he aprendido, parte de mis experiencias pastorales en la iglesia, creciendo como un joven, creciendo, aceptando a Cristo a una edad muy joven, a los 16 años, siendo una de esas vidas transformadas por el poder del Evangelio, empezando sirviendo con el sonido, con media, con proyecciones, simplemente como un jovencito ayudando, sin ningún rol de liderazgo, pero involucrado, luchando con mis propias luchas personales, siendo bautizado en agua, pasando por un proceso de educación informal en la iglesia donde yo crecí, y involucrado en el ministerio. Entonces pasé por el área de Miria, después fui a la alabanza, aunque no sabía instrumentos, comencé de cero ahí, después en los jóvenes, y después ayudante de jóvenes, después pastores de jóvenes con mi esposa, después nos enviaron a plantar una pequeña iglesia. Después sentí que fracasé y cuento un poquito la historia aquí en el primer capítulo, y regresamos a la iglesia que nos envió porque las cosas no funcionaron ahí en esta pequeña plantación que tuvimos, la experiencia de plantar una iglesia juntos con mi esposa. Pero el Señor confirmó mi llamado y entonces fuimos de nuevo, y desde ese día no hemos dejado de pastorear, de tener ese llamado de pastores. Y actualmente estamos pastoreando en el downtown de Los Ángeles. Llevo junto con mi esposa más de 15 años como pastores, y el Señor nos ha permitido también ser educadores. Entonces, mi esposa es profesora, es también maestra de primaria con su licencia de maestra de California. Y Dios me ha permitido ser profesora adjunto en Azusa, junto con el doctor Sone. Me ha permitido ser profesora adjunto en la Facultad de Teología, trabajar en la Facultad de Teología por unos años, como parte del equipo, y ahora estos últimos casi 4 años como profesor tiempo completo, dirigiendo programas académicos, y este último año como vicepresidente académico en la Universidad Life en San Dimas, California. Pero también me he permitido trabajar en la Asociación Teológica, que es parte de las publicaciones en conjunto con la Asociación Teológica Hispana, que fomenta la educación formal para latinos como yo, que así no fuera por este proceso formativo y estas avenidas, estos puentes, esta labor de los educadores que vinieron antes de mí, yo hoy no podría estar donde estoy. Fue esa visión y ese proceso, ese sueño de algunos que tal vez están escuchando este mensaje, que un día tuvieron esa visión de querer crear puentes para que jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación formal. Así que bueno, sin ir más allá, tengo una pequeña presentación. Si quieren copias, está el libro en Amazon. También me pueden escribir a druarte@gmail.com y puedo conseguirles copias más económicas para no tener que pagar shipping, para no tener que pagar mucho de envío. Podemos trabajar algo si lo quieren usar para su instituto bíblico, para su institución educativa. Podemos conseguir copias a un costo más económico que Amazon. Si no, Amazon también es una buena opción. Pero hoy voy a hablar un poquito sobre el libro. Obviamente el libro es casi 300 hojas, no vamos a poder meternos de lleno, va a ser una vista panorámica, y me voy a parar en ciertos puntos que quiero compartir importantes, pero el libro tiene muchísimo más, tiene hojas y hojas de referencias, es un libro académico, un libro que se puede usar en un salón de clase,
Es más, yo no lo promuevo mucho en la iglesia local porque es más para pastores y líderes y estudiantes universitarios o de instituto bíblico. Yo no promuevo este libro en mi iglesia para cualquier miembro de la iglesia. Este libro yo lo uso más para el liderazgo, lo uso más para las clases que yo enseño. En ciertas clases hago que alumnos lean ciertas áreas. Es en definitiva un libro académico. Así que, bueno, sin ir más lejos, voy a hacer una presentación y probablemente después de ahí va a haber un tiempo de reflexión, si lo están haciendo esto en grupo, si no, si simplemente está viendo el video, probablemente después de ahí simplemente va a terminar el video. Pero voy a compartir mi pantalla rapidito y voy a presentar el libro Liderazgo y Eclesia. Liderazgo y Eclesia, principios efectivos para pastores y líderes latinos, Asociación Teológica Hispana. Mi libro obviamente está en el contexto. Yo nací en Argentina, vine a los 16 años, tuve que aprender el idioma, la cultura, todavía a veces lucho con ciertas cosas, pero lo cierto es que este libro, la audiencia primaria es pastores en los Estados Unidos, hispanos, el pueblo latino en este país de los Estados Unidos. No, no necesariamente que hay personas que ciertos principios apliquen en todo internacionalmente y en otros países. Claro, hay muchos principios, es como la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios aplica en diferentes cosas, aunque tuvo un contexto específico y un grupo de, de, de oyentes primarios, la audiencia primaria de donde la palabra fue escrita. En este libro, obviamente, mi libro nunca se va a comparar a la palabra de Dios, pero simplemente estoy dando ese ejemplo de que aunque en mi mente cuando lo estaba escribiendo para el pueblo latino, para la iglesia latina en Estados Unidos y para este contexto, sé que hay muchas cosas, especialmente por mis estudios y por la posición que tengo aquí como rector y vicepresidente en la universidad, sé que hay muchas universidades y colegios y denominaciones que están usando varios de los principios que yo comparto aquí en otros países. Eso no quiere decir que nada se puede usar, pero solamente quiero en toda honestidad decirles que el libro fue escrito para el contexto de la iglesia hispana y del pueblo latino en los Estados Unidos. Siempre quiero, obviamente, darle gracias a Dios por, por permitirme estar donde estoy y hacer lo que hago. El libro fue un milagro, de verdad que fue un milagro. Nunca me hubiera imaginado escribir. Siempre soñé en escribir. Para mí la escritura es algo importantísimo. Para mí, si sabemos sobre ciertos autores que ya no están con nosotros, que pasaron a la presencia del Señor, es porque dejaron algo escrito. Entonces, para mí la escritura es algo importantísimo. No que esto va a llegar a ser famoso el día que yo me muera, pero siempre el hecho de poder tener una herramienta que otros lean en otras partes sin necesidad de que yo esté presente o sin necesidad de que muchos de estos comentaristas bíblicos estén hoy presentes, enseñando en un salón de clase o en una iglesia, pero podemos leer sus libros y aprender de cómo ellos pensaban, de cómo ellos procesaban, de las cosas que ellos enseñaban. Entonces déjeme decirle que este es un milagro. Siempre hablo de esto cuando me piden presentar, porque fue un proceso, literalmente, mi primer libro fue un proceso de 14 años. Tengo 2 maestrías, una maestría en estudios pastorales, una maestría en liderazgo estratégico, un doctorado en educación con énfasis en liderazgo de higher education, de educación superior. Y, y han sido 14 años de la iglesia local, el ministerio de la iglesia local, experiencias en la iglesia local como pastor, como plantador de iglesia, como pastor de jóvenes, como un simple voluntario en diferentes áreas de la iglesia que pasé. Este es un libro que cuenta mucho de lo que yo he vivido y lo que he aprendido en cuanto a liderazgo y eclesia. Conocí al Señor a los 16, como dije antes, muy tímido y vergonzoso. Y ese es lo que yo siempre le pregunto a Dios: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no elegiste a alguien más extrovertido, alguien que le gusta hablar más, alguien que le gusta estar enfrente del público?
Y si ustedes, los que me conocen bien, saben que a mí me cuesta mucho hacer presentaciones, me cuesta mucho estar al frente, aunque a veces no lo notan, dicen, no, pero este muchacho no, ni se pone nervioso, pero yo me pongo muy nervioso cuando tengo que predicar, cuando tengo que dar una presentación. Yo puedo pasar horas en un escritorio escribiendo, leyendo libros, haciendo cosas administrativas. Eso a mí no me desgasta, no me hace sudar, no me hace poner nervioso, ¿no? Pero cuando me toca presentar, cuando me toca estar enfrente de público, me da mucho nervio y me pone verdaderamente en rodillas y oro al Señor que me ayude cada vez que me toca hacer una presentación. Pero yo digo, por qué yo, Señor? ¿Por qué yo como pastor? ¿Por qué yo como un líder administrativo en la universidad o como un profesor? Podría haber escogido a cualquier otra persona, pero el Señor le plació escogerme a mí y en mi vida vergonzosa a través de Él, de su palabra, del Espíritu Santo, el Señor me ha ayudado hasta este día. También le doy gracias a la iglesia local, la educación que recibí en la iglesia local. Iglesias con educación informal son clave. Yo, como pastor, crecí en una iglesia que tenían un proceso de educación informal que me benefició a mí y me llevó a hoy poder estar a donde estoy. Me introdujo a la educación y fue un puente perfecto, muy leve, un proceso bien conectado entre la iglesia local y un proceso informal educativo a un proceso un poquito más formal de instituto bíblico y de facultad y después entonces más formal en un contexto universitario. Esto ha sido clave, fue clave para mí, yo no podría haber estado sin la combinación de la educación informal y la educación formal. Por eso, aún en la iglesia que yo pastoreo, tengo un proceso de educación informal y motivo a las personas a que continúen. Y eso abre la puerta. Muchos de ellos ahora están estudiando en lugares semiformales y formales porque se abre la puerta en la iglesia local con algo más informal. Ha sido clave para mi crecimiento y le doy gracias a Dios a la iglesia cuadrangular Compañerismo Cristiano, que es donde yo crecí y donde se abrieron esas puertas de educación formal, informal, a la Facultad de Teología, que fue ese puente que me llevó de la iglesia local a una educación un poco más formal y al puente académico que me llevó entonces a SUSA Pacific y luego a Life Pacific y a USC. Y le doy gracias a ATH, porque ATH siempre ha estado ahí, ha sido parte de esa organización, esa asociación de educadores, de profesionales que se interesan en esto, y que aunque cada uno tal vez estemos en nuestros propios mundos, en nuestras propias cosas, podemos de vez en cuando, como una asociación, juntarnos y crecer juntos y desarrollarnos juntos. Esta es mi familia, gracias a mi familia siempre también, a mi esposa, yo no podría hacer esto sin ella. Ella ha sido mi compañera, me ha apoyado en todo, en mis locuras educativas, ministeriales, y aún en los libros y en todos los proyectos, siempre ella está conmigo, ayudándome. A mis hijos son un regalo también de Dios, que los disfruto mucho, David y Sara. Y me gusta también, a veces como educadores tenemos, o como pastores, ponemos la familia allá atrás, ¿no? Y nunca ni sabemos quiénes, si tienen familia o no. Pero a mí me gusta siempre ponerlos ellos al frente porque creo que ellos merecen también el crédito por lo que uno hace y por lo que uno puede contribuir, porque si no fuera por el apoyo de ellos, creo que sería muy difícil. Así que le doy gracias, me inspiran a seguir ahora y me llenan de alegría. Podemos ganar muchas cosas, pero si perdemos lo más importante, entonces no tenemos nada. Muy bien, sin ir más allá, quiero entonces dar un repaso rápido del contenido. Capítulo 1 habla sobre una introducción, hablo de cosas personales, mi propia experiencia y sobre lo que significa el liderazgo, una definición del liderazgo. Capítulo 2, el pueblo latino en los Estados Unidos,
un panorama más interesante de los Estados Unidos, de la necesidad de desarrollo de líderes y pastores y plantación de iglesia y desarrollo del pueblo latino y el impacto que tenemos en este país. Capítulo 3, perspectiva teológica bíblica del liderazgo. Yo digo que es el capítulo más importante porque hay muchos que dicen que el liderazgo no está en la Biblia. Déjeme decirle que el liderazgo está por todos lados en la Biblia. Dios es el autor del liderazgo, es el líder mayor. Las dinámicas, tal vez la palabra liderazgo no se encuentra en la Biblia literalmente, pero las dinámicas del liderazgo, las dinámicas entre un líder y un seguidor, las dinámicas entre un líder y su equipo de liderazgo, su equipo de trabajo, como Jesús, los discípulos, Pablo, Bernabé, y la iglesia, la organización de la iglesia, las dinámicas diádicas de liderazgo están por todos lados en la Biblia. Dios habla sobre liderazgo, Moisés, Jetro, la estructura organizacional de Jetro y Moisés, eh, y lo importante, no solo en esa área de que existen ejemplos de liderazgo en la Biblia, sino que la Biblia nos dice de cómo debemos ser los líderes. Y obviamente en el primer capítulo yo hablo directamente que el liderazgo para bíblico es un liderazgo de siervo, de servicio, es un liderazgo que sirve, es un liderazgo que está sometido al gran líder, al buen pastor, a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Pero no quiere decir que no hay elementos bíblicos, teológicos, que nos ayudan a decir, ok, ¿cómo se ve un líder bíblico? ¿Y cuáles son las características, las cualidades, cuáles son aquellas cosas que queremos ver en un líder bíblico y con sus perspectivas teológicas? Así que es muy importante ese capítulo porque nos da la base bíblica teológica en cuanto a liderazgo y eclesia, ¿no? El 4 es uno también muy importante, es parte de una investigación que hice y los resultados de esa investigación de campo en la intersección entre liderazgo y iglesia. ¿Cuál es el impacto que tiene la persona que está liderando o el equipo que está liderando en la iglesia? Y cuáles son algunas áreas que los líderes necesitan cuidar y balancear para poder tener liderazgos ministeriales y personales saludables. Muy importante ese capítulo también, es un capítulo un poquito más introspectivo, más reflectivo, más personal. Capítulo 3 es más algo más bíblico, teológico, donde nos podemos remover del capítulo y más tenerlo como contenido. En el capítulo 4 es como una autoevaluación nuestra, de nuestra propia vida. Y cosas prácticas que podemos comenzar a implementar para balancear nuestra vida en diferentes áreas. Capítulo 5, teorías y competencias para un liderazgo efectivo. Ahí es donde presento de toda mi investigación, de cantidades de teorías y competencias. En este capítulo las concentro todas y déjeme decirle que en español he visto muy poco de esto. En inglés he visto más en libros seculares, en libros aún cristianos, he visto más algo así. Pero yo creo que es uno de los primeros libros escritos para un contexto cristiano que tiene toda esta conglomeración de teorías válidas de liderazgo y competencias importantes para el liderazgo efectivo. Así que sí, muy clave, muy importante, es algo que yo quería presentar para que nosotros como líderes latinos tengamos a mano en un solo libro por lo menos una perspectiva básica de las teorías más importantes que se pueden utilizar y se utilizan ya muchas de ellas en nuestros contextos eclesiásticos. Obviamente que va a poder utilizar esto de diferentes maneras, de acuerdo a lo que usted quiera, como usted lo quiera utilizar, ¿no? Pero y algunos tal vez van a querer de ciertas teorías o competencias investigar aún más. Yo no, porque no podía escribir 500 páginas, ni tenía el tiempo, ni quería, pero obviamente que si hay algunas teorías que a algunos de ustedes les interesen más, se pueden meter de lleno a investigar aún más. Y hay mucho material y maneras de crecer en esas áreas. Capítulo 6, estrategias de cambio organizacional. Esta es otra área que he visto muy poco. Se habla del cambio, pero muy poco en un contexto más teórico y más de ciertas estrategias de cambio organizacional que hay
que se usan, que las compañías, las organizaciones usan, y que a veces la iglesia estamos como 3, 4, 5 pasos atrás. Implementamos los cambios, o no implementamos ningún cambio porque todo es sagrado, o implementamos los cambios mal, y entonces se arman estos conflictos, donde lamentablemente lo que pierden es la gente, porque no estamos jugando. Mire, una organización y una empresa trabajan por el dinero. Nosotros no. Nosotros trabajamos para servirle a la misión de Dios y las personas y las ovejas, la grey que Dios nos ha puesto a nuestro cargo, o a nuestra supervisión o nuestro servicio. Um, entonces, las personas afectadas cuando hacemos cambios mal hechos, las personas afectadas cuando no hacemos cambios, o no hacemos cambios de la manera correcta, lamentablemente es la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y por eso dediqué todo un capítulo a esto y presento ciertas herramientas que pueden ayudar, y obviamente bañado con oración y bañado con mucho reflexión y pensamiento de la voluntad de Dios para su iglesia o para su ministerio, pero estrategias que han probado ser buenas. Y termino con el capítulo 7, una conclusión clave. Y la conclusión clave que yo digo es que un líder espiritual necesita ser un líder espiritual. O sea, no podemos ser líderes simplemente en la iglesia, organizacionales. Entonces siempre tiene que estar ese componente espiritual en nuestra vida. Y parece algo muy obvio, ¿no? Pero yo lo digo porque a veces, aún en mi corto caminar, me he podido dar cuenta que a veces podemos funcionar en automático, ¿no? Y podemos funcionar de una manera donde estamos haciendo ministerio porque es algo que lo hacemos, pero ya nuestra conexión con Dios está totalmente ajena. Y hay que tener cuidado con eso. Nosotros como líderes espirituales tenemos que estar conectados con Dios. Y nuestra conexión con Dios hace que fluya al impacto que estamos teniendo en nuestro ministerio. Tenemos casos, aunque ahí ustedes van a leer más con más detalle, pero hay casos bíblicos donde los líderes se desconectaron con Dios y las cosas no terminaron bien, ¿no? Entonces queremos siempre estar, no que vamos a ser perfectos, porque ninguno, me imagino, ninguno que está acá es perfecto, pero que podamos siempre tener ese corazón humilde y que está conectado a Dios, y que todo lo que hacemos lo hacemos porque creemos que Él está usándonos para hacer algo específico. Pero bueno, sin ir más lejos, quiero comenzar capítulo 1. El valor de un buen liderazgo. Para continuar liderando hay que continuar aprendiendo. Y este capítulo es algo muy personal. Yo cuento, esta es mi frase favorita y la uso todo el tiempo. Yo creo en la educación continua, yo creo en que las personas se tienen que preparar, en que las personas tienen que continuar aprendiendo, que un líder necesita continuar avanzando y creciendo para poder seguir liderando. Y es como ese aprendizaje de por vida, y es un valor que tengo y un valor que transmito donde quiera que estoy. Entonces quise comenzar con eso porque nos ayuda a dar este marco en cuanto a lo que se está tratando de hacer con este libro. Este capítulo es una introducción al libro y el valor de un buen liderazgo. Contiene una definición académica de liderazgo. O sea, traté de dar una definición académica de liderazgo con citas bibliográficas y una redefinición sobre el sentido bíblico y original del liderazgo, promoviendo el concepto del siervo líder o del líder siervo adoptado de Greenleaf a 977, y finalmente la historia personal mía, del autor, en cuanto a su formación y desarrollo en el liderazgo eclesiástico y un poquito también organizacional. Entonces, como se dan cuenta, es algo más personal, algo más de un fundamento del valor del buen liderazgo, una definición de liderazgo, una redefinición en el sentido bíblico y original de la palabra liderazgo, y promoviendo siempre esta idea de ser siervos, de que nunca dejamos de ser
siervos, ¿no? De servir a Dios. Por más de que tengamos esta nueva frase, esta nueva palabra de líder, ¿no? El segundo capítulo es el capítulo 2 y es el pueblo latino en Estados Unidos, mi pueblo latino. Y habla entonces, si ve ahí, más mi ciudadanía o nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Y esto es algo también un poco personal porque muchos en los Estados Unidos no se sienten ni de aquí ni de allá, están acá, a veces tienen documentos, no tienen documentos, algunos están frustrados porque quieren estar ahí, pero les gusta estar acá, o quieren estar acá, pero les gusta estar ahí. Es ese conflicto interno. Y hay muchas cosas que a veces el pueblo que está en este país tiene que lidiar. Y ahí cuento una historia personal de que tenemos que estar agradecidos por todo nuestro caminar con Dios. Y si Dios quiso que naciéramos allá, pero creciéramos aquí, si Dios quiere que estemos aquí ahora, tenemos que aprender a contentarnos. Y ese contentamiento nos llama a que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si nuestra ciudadanía está en el cielo, tenemos que estar contentos. Y sea que estemos aquí, sea que estemos allá, sea que el Señor nos lleve a otro lado, podemos tener paz. Pero también en este capítulo se habla mucho de la cantidad de hispanos que hay en este país. En el capítulo 2 fundamenta la importancia del desarrollo de líderes. Hay tantos hispanos en este país que se necesita formar más líderes latinos, porque dice que las estadísticas y los cambios demográficos nos muestran la cantidad de latinos que hay en este país. También explica el fenómeno multicultural dentro del término hispano o latino en este país, define y aclara la diferencia entre educación formal e informal, tratando de demostrar el valor de la educación en el desarrollo de los individuos dentro y fuera del contexto eclesiástico. Y ahí es donde les hablo un poquito sobre esto pasa en organizaciones y en iglesias, la importancia de tener lo que le llaman cadenas de liderazgo o leadership pipelines. Dentro de las organizaciones invierten en desarrollar líderes internos que continúen la labor. Y que la importancia de nosotros entonces desarrollar el pueblo del liderazgo hispano para que continúen la labor del reino, continúen la labor y tomen esos puestos de liderazgos aquí y allá para continuar avanzando el reino y continuar avanzando el llamado que Dios les ha dado. Concluye con el desafío de mantener una cadena de liderazgo dentro de nuestras estructuras eclesiásticas para promover el desarrollo orgánico de líderes. Vuelvo un poquito al principio donde conté que la importancia de la educación informal en la iglesia donde yo crecí, que me creó un puente para la educación formal. Y eso es las cadenas de liderazgo de las que habla. Y por eso es que este capítulo habla de la importancia, pero también habla de la solución. Esta es la solución. Si tenemos más ministerios y iglesias que entienden su rol, porque a veces todos queremos tener educación formal, todos queremos ser universidad, todos queremos dar maestría. No, no, no. Cada uno tiene su rol. Y tenemos que estar contentos con el rol que nos ha dado. No todos vamos a hacer universidad, no todos vamos a hacer instituto bíblico, no todos vamos a hacer iglesia. No todos vamos a dar programas de capacitación informal o de desarrollo profesional. Si nos trabajamos como equipo, hay instituciones que pueden hacer el trabajo mejor informal, instituciones que pueden hacer el trabajo semiformal y formal. Entonces, les voy a mostrar un poquito algo que está en el libro. Modelo de desarrollo formal e informal. La educación informal y la educación formal han sido clave en el desarrollo y crecimiento de individuos desde hace muchos años. Esto no es algo nuevo, solo lo estoy trayendo a la luz. Por esta razón, en contexto eclesiástico, tomamos el tiempo de aprender y estudiar formal e informalmente la palabra de Dios. Observemos el siguiente modelo. Este es el modelo que yo hice y lo tengo en mi libro. Y si se ven la esfera gigante quiere decir que la educación informal es mucho más accesible, que hay muchas más personas que pueden obtener educación informal. La razón que lo pueden hacer es porque es mucho más económico,
porque no hay tanto trabajo que tiene que hacer el estudiante, no hay tantas horas que le tiene que dedicar el estudiante. No es algo que toma una prioridad en la vida del estudiante. Entonces, por ejemplo, yo tengo una escuela de formación ministerial en la iglesia. La iglesia, cada año graduamos entre 15 a 25 estudiantes, ¿ya? Y a estos estudiantes los motivamos a que pasen, les damos un certificado de preinstituto bíblico, es algo informal, no necesita acreditación, no necesita certificación, no necesita aval, es simplemente algo, un proceso informal de formación que yo tengo en mi iglesia. Y yo creo en la educación formal, pero yo sé mis limitaciones en la iglesia local y yo no necesito tener una universidad en mi iglesia. Yo ya trabajo en la Universidad Life, ya tenemos convenios con Life, con Azusa. Yo simplemente quiero ser un facilitador y promover. Aparte, si yo llevo ese nivel de exigencia académica a la iglesia local, probablemente de los 25 solo gradúa uno o dos. Y todos se desaniman y todos dejan. Y ya nadie va a querer inscribirse. O yo le tengo que bajar el nivel, de todas maneras darle un título, pero ellos no van a hacer el trabajo que necesitan hacer para ganar ese título. Entonces ahí está el juego donde nosotros no podemos jugar, ni podemos bajarle el nivel académico a nuestros programas porque este grupo no lo va a poder lograr, porque no están preparados, ni podemos entonces quitar la opción esta de elevar la cantidad de trabajo, los requerimientos o el precio que tiene que pagar para tener una educación más profesional. Entonces, por ejemplo, ahí damos capacitaciones de ese grupo de 15, 20, la mayoría gradúan, casi no reprobamos a nadie porque la cantidad de trabajo no es tanta, pero ya empiezan a leer libros, ya empiezan a hacer algunos trabajos, ya empiezan a estar en un salón de clase, les empieza a agarrar el gustito a la educación, es informal. No hay tantas tareas, no hay tantos trabajos, pero ya hay unos indicios. Es diferente al culto del domingo, es diferente a una reunión de varones, a una reunión de damas. Es un poco más estructurado, es un poco más como una clase. Entonces, ese para mí es vocacional. Yo estoy preparándolos y formándolos para su vocación. Son talleres que damos, son entrenamientos, son capacitaciones, son seminarios de un fin de semana, son programas intensivos, diplomas, certificados. Eso es lo que yo digo, y hay mucha cantidad, el costo es bajo, que podemos hacer cada iglesia, si cada iglesia hiciera esto, si nosotros promoviéramos esto en las iglesias, tendríamos cientos y cientos de personas graduándose todos los años, miles, y de esos, ¿sabe lo que pasa? Muchos de ellos se gradúan y quedan tan motivados y les gusta tanto que quieren seguir. O sea, mi proceso es un proceso que dura 2 años. Ellos tienen que hacer 2 certificados básicos de 6 meses, que eso 1 año, y después un certificado un poquito más avanzado, que es un diploma que reciben de 1 año, es lo que le llamo preinstituto. Entonces, ellos están conmigo un proceso de 2 años de educación informal, pero ¿sabe lo que pasa después de ese proceso? Que varios de ellos terminan diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Y entonces ahí lo referimos a los diferentes institutos bíblicos, a los diferentes convenios que nosotros tenemos, y varios de ellos, no todos, pero varios de ellos terminan yendo a los puentes y a los otros lugares que ya les van a requerir más, que ya van a tener que pagar un poquito más, que ya van a tener que trabajar con otros profesores que tal vez les van a exigir más. Yo ahí ya no me meto, yo ahí simplemente los facilito y los llevo, pero si se dan cuenta, la esfera mayor es una esfera que muchos pueden acceder, la esfera menor es una esfera donde menos, pero mientras más grande la esfera mayor, más grande la esfera menor. Yo creo que el problema que a veces hemos tenido es que la esfera mayor ha estado baja y por eso es que estamos recibiendo menos en las instituciones superiores. Programas profesionales ya tienen que ser avalados, ya necesitan acreditación, ya necesitan aval del Departamento de Educación o de una agencia como asociación como ATH, como ATS, como IBHE. Entonces ahí ya son certificados estatales o acreditados, programas asociados, licenciaturas,
maestrías y doctorados. Esos son títulos profesionales. Yo, en mi iglesia local, en mi programa informal, yo no puedo decirle a la gente que le estoy ofreciendo un doctorado. Eso sería robarle a la gente, porque yo no voy a tener la capacidad para hacerlo. Y si lo hiciera, probablemente ninguno de ellos estaría listo para hacerlo y no podría pagarme lo que ellos tendrían que pagar por un título como ese. Entonces, este modelo es importante para dar a entender a nuestros líderes cómo podemos ver esta conexión entre el ministerio local de la iglesia y la educación informal e informal. Y eso, déjeme decirle que entrena al equipo y la mayoría de las respuestas es que ellos quieren también servir. Muchos de ellos quieren servir y quieren seguir activos en la iglesia. Pero bueno, seguimos entonces, ese es el capítulo 2. Capítulo 3, perspectiva teológica bíblica, una cosmovisión bíblica saludable. La Biblia es el recurso escrito más grande para el liderazgo, WOFI 2002. Y vuelvo a decir, este capítulo nos ayuda a entender que la Biblia es un libro y contiene un listado de características bíblicas del liderazgo, otro listado de cualidades esenciales para líderes y un conjunto de principios bíblicos para líderes eclesiásticos. Muchos de estos se pueden aplicar en todo el país, internacionalmente. El deseo es incluir este capítulo, es fundamental, fundamentar el marco teórico presentado en el libro bajo una cosmovisión bíblica teológica sana. Para el autor este es uno de los capítulos más importantes, ¿no? Entonces, como dije, la importancia de las bases bíblicas. Capítulo 4, la intersección entre liderazgo y eclesia, ingredientes para una vida ministerial saludable. Los líderes siempre deben buscar el punto de equilibrio, apuntar a un buen norte, de lo contrario corren el peligro de desubicarse o perder el rumbo. Guevara 2016. Es importante entender nosotros mismos, por qué hacemos lo que hacemos, entender un balance, cuidar nuestra familia, cuidar nuestra iglesia, cuidar nuestra salud, y dejar que Dios siga usándonos de una manera saludable. El capítulo 4 presenta un estudio de campo realizado por el autor. Este fue el resultado de un estudio de análisis organizacional con el objetivo de evaluar la relación entre el desarrollo del liderazgo y la salud de la iglesia. Esta investigación le llevó a desarrollar un modelo balanceado para líderes saludables, Ruarte 2019, que incluye un equilibrio entre la vida personal de la familia pastoral y su vida eclesiástica. Y acá está incluido, este se puede usar también para líderes en la iglesia también, no solo para el pastor principal, pero para el equipo pastoral, para los líderes primarios de ministerios, pueden usar este modelo. 8 diferentes áreas fueron identificadas en las entrevistas y se desarrollaron con indicadores y maneras de evaluar cada una de ellas. Y quiero mostrarles entonces el modelo en cuanto al balance entre los dos. La iglesia o la eclesia tiene que ver la visión, el servicio, el liderazgo y la multiplicación. Y el balance entre la visión y la familia, entre el servicio y la integridad, entre el liderazgo y la perseverancia, entre la multiplicación y la formación. Del lado del líder es algo más personal, del lado de la iglesia es algo más ministerial. Y ahí si ve, dice, esta investigación confirmó que la salud general de la iglesia está fuertemente influenciada por la salud de sus líderes. Y eso no es algo nuevo, pero la investigación lo reveló aún más. Y ahora vamos a ver en cada uno de estos dos lados los indicadores, ¿no? Entonces, el lado de indicadores de una vida personal saludable, hablamos de que es el balance de familia, integridad, formación y perseverancia. Familia es la importancia de un indicador, es tener metas y objetivos familiares. A veces tenemos muchas metas ministeriales, muchas metas personales, muchas metas de alcanzar cosas, pero la pregunta es, ¿tenemos metas y objetivos familiares? Por ejemplo, nos gusta a nosotros planear salidas con nuestros hijos, planear eventos con nuestros hijos, con nuestra familia, porque es importante
que ellos vean que ellos también son importantes en nuestra vida como líderes o pastores. En cuanto a integridad, es algo personal también, autoevaluación y disciplinas espirituales. Estamos autoevaluándonos cómo estamos espiritualmente, estamos trabajando en las disciplinas espirituales, estamos creciendo en nuestra vida con Dios. Perseverancia, ¿no? Estrategia de liderazgo y continuidad. ¿Cómo estamos viendo para poder continuar hasta el fin como personas? Para que no sea como una carrera corta, pero una carrera a largo plazo, ¿no? Y después la formación, que ahí es donde entra lo que es lo informal y lo formal, porque también cuando crecemos como personas, crecemos como individuos y se beneficia el ministerio y se beneficia nuestra familia y nos beneficiamos nosotros. Tiene que ver con la formación del líder y el crecimiento personal. Estamos creciendo, estamos involucrados en ciertas cosas, estamos participando de cosas que nos ayudan a crecer como individuos, leyendo libros, eh, haciendo certificados, desarrollos profesionales, estamos creciendo, continuamos en esa formación de largo plazo, de toda la vida. Estos son los indicadores para una vida personal saludable, ¿no? Y ahora vamos a ir entonces en cuanto a la vida ministerial. Y hablamos de visión, servicio, líderes y multiplicación, o liderazgo y multiplicación. El servicio tiene que ver con la dedicación y el análisis y la evaluación, ¿no? Hablamos de visión, de la visión es visión, misión, valores, nuestras metas más ministeriales, ¿no? Las cosas que nos gustaría ver ministerialmente. Servicio es, ok, tenemos esta visión, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzarla? ¿No? ¿Cómo estamos sirviendo como líderes, como pastores, como parte del equipo? Cuánta dedicación y cómo estamos analizando y evaluando lo que estamos haciendo? Ah, tenemos liderazgo, estamos desarrollando a otros, y tú dices, yo soy alguien que trabaja en la alabanza, no soy pastor principal, o cómo estamos desarrollando a otros, o tal vez tú dices, yo soy un educador, soy director de un instituto bíblico. Bueno, ¿cómo estás discipulando a otros que puedan hacer lo que tú estás haciendo? ¿Estás discipulando a otros que tal vez tomen tu lugar en un futuro? ¿Estás armando un equipo de líderes que te ayuden a llevar a cabo tu visión, tu misión organizacional? Si saquemos la iglesia de aquí, si el contexto tuyo es el área educativa, la misión, visión, valores de tu organización educacional, la dedicación y el análisis y la evaluación de tu servicio y la estrategia y los pasos que está dando para alcanzar esa misión, esa visión, esas metas. Y estás desarrollando un equipo, estás discipulando a otros, estás armando un equipo de trabajo para alcanzar esas cosas. Y después, obviamente, en el campo eclesiástico, la multiplicación, estrategias de multiplicación. En el campo educativo sería también la multiplicación, el seguir creciendo, el tener más estudiantes, el tener un impacto más grande. Pero ese es nuestro ministerio, ¿no? En términos ministeriales. Vemos un ministerio que tiene vida, ¿no? ¿De qué sirve tener una institución educativa si no tenemos estudiantes? ¿De qué sirve tener una iglesia si no tenemos miembros? O sea, necesitamos tener ese grupo de personas o ese grupo de estudiantes y tener estrategia, misión, visión y estar haciendo cosas para alcanzar eso, ¿no? Y desarrollando liderazgo. O sea, lo que sea que uno esté haciendo, este modelo es importante y se puede aplicar. Pasamos al capítulo 5, rapidito, voy a ir terminando. Las teorías y competencias para un liderazgo efectivo. También es parte importante del libro. Una de las cosas que quería hacer era tener un conjunto de teorías de liderazgo y competencias, porque no las hay en español y en un contexto cristiano no hay. Y yo creo que este es uno de los primeros libros que tiene algo así. Y probablemente van a haber más, ya he visto que han salido algunos después de mi libro, y está bien, es parte de lo que uno va promoviendo y es importante, pero el líder del presente y del futuro, los futuros líderes hispanos de la iglesia serán confrontados con una gran cantidad de teorías de liderazgo. Esto lo dijo el doctor Sone
cuando estaba en su tesis doctoral, en su tesis doctoral en 1996. Y obviamente después de varios años ahora, más de 20 años, estamos viendo que el liderazgo ha tomado un rol clave, central, en el ámbito anglosajón, pero también en el ámbito mundial, y acá en este país, ahora aún más. Este es un capítulo académico sobre algunas de las conocidas y no tan conocidas teorías de liderazgo. Incluye un listado de competencias para líderes latinos del presente y del futuro. Comienza con un repaso al mundo del liderazgo y un breve trasfondo histórico. Luego presenta un listado selecto de teorías, las que acabo de mencionar, tales como liderazgo transformacional, liderazgo de adaptación, liderazgo estratégico, liderazgo de servicio, cuadrilátero de liderazgo, o la rejilla, como dicen muchos, liderazgo participativo y otros. Concluye una sección adaptada de una tesis doctoral, la tesis del doctor Sone, con el trabajo de campo donde se presentan 8 competencias para líderes eclesiásticos latinos. Voy a mostrar aquí rapidito algunas. Competencias para líderes efectivos. La siguiente sección contiene resultados de un trabajo de investigación de Dr. Sone sobre el liderazgo hispano. Identificó estas 8 competencias. Cosmovisión hispana sobre el liderazgo eclesiástico, competencia bicultural, competencia educacional, competencia ejecutiva o gerencial, que está de la mano de este libro y de la educación en cuanto a liderazgo organizacional y eclesiástico. Competencia pastoral, que tiene que ver con la formación y el desarrollo, competencia espiritual, importante, competencia o dirección por valores, y la competencia visionaria. Así que muy importante esa sección también, y doy una descripción de cada uno de ellos, que creo que son muy relevantes para el mundo de hoy. Y estas son las teorías, algunas de las teorías que se hablan, como dije: auténtico, servicio, liderazgo de servicio, liderazgo transformacional, liderazgo estratégico, liderazgo participativo, liderazgo adaptivo y liderazgo en equipo. Hay muchas más, y la rejilla de liderazgo también debería estar ahí. Hay muchos más, pero obviamente que no, esto fue un grupo selecto de teorías que yo pienso que aplican muy bien en cuanto a la iglesia, al ministerio eclesiástico. Así que no incluí, no fue exhaustivo, ni incluí todo, pero por lo menos esto nos da una base de algo que no hay en realidad en los libros de hoy, ¿no? Especialmente libros cristianos. El capítulo 6, estrategias de cambio organizacional, como dije antes, la importancia, el arte de implementar cambio. Dice: a nadie le gusta el cambio, aunque todos sabemos que el crecimiento requiere cambio. Cordero 2006. Es la verdad. Aún en la vida natural, cuando crecemos, hay cambios en nuestra vida. Mi hijo acaba de cumplir, ya empezó su juventud, y pasó de ser un niño con un cuerpito chiquito y con una voz de niño, a ser ya tiene el cuerpo ya casi me pasa de grande, más grande que yo, y con una voz gruesa, ¿no? Entonces, y ya le salieron bigotes, o sea, y nos podemos reír de esto, obviamente, porque causa risa, pero la realidad es que ese crecimiento causó cambios en su cuerpo. Y el crecimiento en todos lados, y todos lo han dicho, causa que haya cambio, si queremos verlo. Este es un capítulo académico sobre algunas de las conocidas y no tan conocidas teorías de cambio. Ahora no es teoría de liderazgo, estas son teorías de cambio organizacional. Comienza brevemente hablando sobre la cultura organizacional, algo muy importante que necesito que entendamos. Si no tiene tiempo de leer todo, lea esa sección de cultura organizacional. Recuerdo en una clase que di en el seminario, un pastor acaba de tomar una iglesia y se le ocurre mover la mesa de donde se servía la Santa Cena, donde el pastor que estaba antes llevaba más de 20 años con esa mesa en ese mismo lugar y sirviendo la Santa Cena de la misma manera. Y a este pastor viene, recién entra, y se le ocurre hacer un cambio brusco
de un domingo para el otro, donde cambia la Santa Cena, cambia el lugar de la mesa, y se le hicieron todo huelga, para hacerlo fácil. Pero ahora, la Biblia no dice dónde tiene que estar la mesa de la Santa Cena o cómo debemos servir la Santa Cena, pero en la mente de la gente hacer un cambio tan brusco de esa manera necesita un poco más de proceso, necesita un poco más de hacerles entender el porqué y un poquito más de comunicación. El cambio no fue malo, pero la manera que se implementó el cambio estuvo mal. O sea, este libro, este capítulo específico le puede ayudar al pastor o al líder a entender cómo funcionan los cambios y cómo implementar los cambios de una manera más efectiva. Yo, y si usted me conoce a mí, yo soy a favor del cambio, pero necesitamos hacerlo de una manera sabia. Y nunca comprometer la palabra de Dios. O sea, por eso yo dije, bíblicamente no dice dónde debe hacerse, pero lo que estamos hablando, el cambio nunca debe impactar lo que es la palabra de Dios. Entonces dice, comienza hablando sobre cultura organizacional, el proceso de cambio, y luego introduce algunas estrategias selectas por el autor en cuanto al planeamiento, implementación y evaluación del cambio. Por ejemplo, los 3 pasos de Kurt Lewin, eso es estudiado en modelos de cambio organizacional mucho. El modelo McKinsey de las 7 S, ese no se estudia mucho, pero es muy bueno. Las 8 frases de John Kotter, ese es el más usado en organizaciones y lo recomiendo. Las 8 fases de John Kotter. Y hay algunos otros que tal vez son un poquito más complicados, pero para ciertas organizaciones pueden funcionar, o ministerios. Por último, analiza y presenta el rol de la motivación, y esa es una palabra que ahí explico que a veces se ha utilizado mal en las esferas eclesiásticas, en el rendimiento y conducta humana. La motivación es algo que se estudia, hay estudios muy extensos sobre la motivación, y somos personas que recibimos motivación todo el tiempo por diferentes cosas. Aún el sistema de videojuegos, cómo se usan los videojuegos y cómo motivan a los niños a ir ganando moneditas y ganando puntos y ganando cosas, y cada meta, cada lugar les ayuda, los motiva a querer seguir jugando, seguir jugando, seguir jugando. Entonces, a veces nosotros tenemos que aprender de estas cosas y no simplemente ver la palabra motivación como una mala palabra que no sirve. No, 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 no. Todo, todo se puede usar de una manera sabia para el reino de Dios, y para alcanzar metas de Dios y para bendecir el pueblo de Dios. Entonces, no para abusar, pero para hacerlo de una manera correcta. Y entonces ahí hablo un poquito sobre la motivación, que es algo interesante y muy importante a la hora de hacer cambios. Y el último capítulo, ya para concluir, es una conclusión clave: liderazgo eclesiástico. El líder eclesiástico es líder espiritual. Seríamos entrañablemente ciegos si no viéramos que este es un requisito evidente para el liderazgo espiritual. Y este es Always Sunday. Este capítulo es una conclusión del libro y se enfoca en ayudarle al lector con el entendimiento de 2 aspectos fundamentales para el líderes eclesiásticos. Primero, si vamos a ser líderes en contextos eclesiásticos, tenemos que ser líderes espirituales. No podemos separar una cosa de la otra, porque es entonces donde corremos riesgo. Lo segundo es parecido: la realidad de que podemos tener grandes estrategias, teorías, recursos, conocimientos organizacional y experiencia eclesiástica, pero esto no nos limita a las dificultades ministeriales. Siempre va a haber dificultades. Puede tener 5 doctorados en ministerio, pero sí, siempre va a haber dificultades en el ministerio. Por lo tanto, se promueve que los líderes vean los problemas como oportunidades para activar lo mejor de su liderazgo. Y finaliza una sección de consejos prácticos y una breve reflexión del autor. Pero bueno, creo que fue esta charla más larga de lo que pensé. Si están en grupo ahora, sería bueno que haya una charla grupal, una reflexión grupal. Si, si solo vio este video, le quiero dar saludos. Dios me los bendiga. Gracias por tomar el tiempo de ver este pequeño video. Y si quieren copias del libro, ya dije, de ruarte@gmail.com, y puedo conseguirles libros para ustedes. ¿Ok?
Muchas gracias. Bendiciones.